ustedes saben que layaway, si buscamos la definición en español, es como guardar o almacenar, ¿verdad? Por un periodo de tiempo. Eso era lo que hacíamos cuando dejábamos el layaway. Tú separabas algo, pero lo dejabas guardado y sabías que eso estaba ahí guardado por un periodo de tiempo. Sí. Y hoy nosotros queremos hablar acerca del layaway emocional. Fíjate que nosotros estamos teniendo una época donde tenemos personas que están almacenando emociones y guardando emociones que son contrarias, que son adversas. Una de las cosas que nos estamos encontrando, por ejemplo, es gente que guarda pensamientos que son negativos, ansiogénicos, y lo primero que sacan de su almacén son esos pensamientos negativos ante cualquier situación contraria. Fíjate que hoy día lo primero o de las primeras cosas que nosotros nos encontramos es personas que nos dicen, ay no, esto no va para ningún lado, porque mira, yo sé, yo siento, yo veo. Y entonces todas estas cosas se van guardando, se van almacenando. Y el problema es que ese layaway no se salda nunca. Tú sigues metiendo cosas dentro de eso que tienes almacenado y guardado, pero no se limpia, no se saca, no lo trabajamos para que se libere. Y en efecto, una vez afecta cómo nosotros nos sentimos, va a afectar cómo nosotros que actuamos y ejecutamos. Por lo tanto, vamos a tocar, ¿verdad?, las distintas cosas en las que nosotros funcionamos desde esa emoción que tenemos guardada, desde ese layaway que es un bulto inmenso de cosas que al final del día, más allá de generarnos preocupación y más allá de generarnos dificultades para funcionar, no nos lleva a ningún lugar funcional. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es que como ese layaway que a veces uno iba poquito a poquito y abonaba 10 pesitos, 5 pesitos, 20 pesitos, ¿verdad? En vez de saldarlo para sanarlo, pues no, ahora cada vez que tenemos una emoción tóxica, una emoción de ansiedad, de enojo, de rencor, pues le abonamos, pero es abonar le voy a abonar más coraje, le voy a abonar más tristeza, más ansiedad, más estar en ese tiempo de tanto estrés, en vez de ir saldando eso y ya salda eso. No, y lo dejamos eternamente. Y tenemos que aprender a cómo nosotros verdaderamente dejamos de estar haciendo esos layaway y nos vamos directamente a saldar todo eso para poder entonces uno seguir. Estamos diciendo de que no van a haber momentos difíciles en la vida, en el caminar vamos a tener momentos difíciles que van a generar diferentes emociones. Pues no vamos a vivir en un Disney World toda la vida, pero que cada vez que vayamos a ese escenario nosotros sepamos de que yo no voy a hacer un layaway, yo voy como en estas tiendas de internet que yo voy, pago, compro y se acabó. Entonces saldamos todo eso para que no tengamos que dejar ese layaway ahí eterno, que lamentablemente hay gente que está pagando un layaway a veces y abonándole un layaway más de 30 años. ¿Y te acuerdas de la tarjetita del layaway que se apuntaba y le ponías la fecha y apuntaba y le ponías otra fecha y le apuntabas? Y entonces así andamos nosotros también, ponemos la fecha y hoy me dio mucho coraje y desde el próximo pones la fecha y hoy estoy molesto con fulano y hoy ponemos la fecha y mi hijo me sacó por el techo hoy. Cuando tú vienes a ver la tarjeta inmensa y tienes 2 o 3 grapadas también. Sabemos que hoy en día, posiblemente mucha gente algunas personas más jóvenes están diciendo, rayos, había una tarjetita y todo, por lo menos en los 70 y en los 80, eso era lo que se hacía. Sí, cierto. Y cuando uno era, mira lo que voy a decir, cuando era joven. Ay, Esteban diciendo eso. Eso no nos ayuda mucho, Esteban. Sí, bueno, hasta aquí nuestra participación. Nos vemos, Esteban. Bye. Dale, gracias por participar. Pero reconozcamos que en aquellos años lo usábamos y nos creaba esa como que ansiedad para poder sacar el producto lo que pusiéramos en layaway en aquellos años. Bueno, pero cuando hablamos de las emociones, esto no puede ser contradictorio con el cuándo y cómo. Porque si yo tengo ciertas emociones, hay gente que lo saca, no tienen layaway, eso es, retiran rápido. O en el momento en que lo retiro, en el momento que aplico alguna emoción, no es el momento, no es la persona. O sea, lo estoy
¿Cómo lo ejecuto correctamente? Porque a lo mejor lo guardo para no hacer daño, para no afectar a otro. A lo mejor tengo que esperar el momento. ¿Cómo lo ejecuto correctamente, doctor? Miren, muchachos, ustedes saben que muchas veces nosotros pensamos que resolver aspectos emocionales necesitan, ¿verdad? O requieren acercarnos a la persona que tal vez ¿verdad? Nos ha provocado el malestar o ha sido de alguna manera responsable o está relacionada con nuestro malestar. Muchas veces nosotros resolvemos nuestro malestar emocional por nosotros mismos. Muchas veces nosotros decidimos y podemos, obviamente, tomar ese poder decisional en nuestras manos de simplemente, ¿verdad? Determinar cuáles son las luchas que nosotros queremos asumir y cuáles luchas nosotros no queremos asumir. Excelente. O sea, eso es bien importante. Número 2, tenemos que tener cuidado también de la manera en que nosotros pensamos. Fíjate que quiero traerles una ilustración que aprendíamos en este fin de semana a través de nuestro pastor. Fíjate que, por ejemplo, algo interesante que nos decía nuestro pastor es que cuando nosotros vemos la ilustración de los discípulos en la barca y Jesús caminando hacia ellos por encima del mar, fíjate que hay algo bien interesante. El pastor nos decía, Jesús siempre va caminando por encima del problema. El problema en ese momento eran las olas tempestuosas, era todo el ambiente, ¿verdad?, contrario para ellos. Sin embargo, ¿por dónde iba Jesús? Por encima de lo que daba temor, por encima de lo que creaba inseguridad, por encima de lo que realmente tú ves como un problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros obviamente tenemos que también, desde el punto de vista espiritual, determinar, yo veo más grande el problema que las posibilidades, yo veo más grande el problema que Dios, ¿verdad?, que es el Dios en el que descanso. El problema es más grande que la habilidad que yo pueda tener. ¿Cómo lo veo? Porque si yo veo todo agigantado, nos va a ocurrir como cuando los espías fueron a explorar la tierra y entonces ellos se veían como microbios, ¿verdad? Entes microscópicos, y entonces veían todo aquello gigantesco. Entonces, la visión que nosotros podamos tener de nuestras emociones, de nuestro manejo, para nosotros va a ser bien importante dentro del contexto de pareja. O sea, si tú ves realmente la crisis más grande que la posibilidad, y si tú ves realmente la crisis más grande que al Dios que camina por encima de ella, siempre vamos a estar almacenando malestar, vamos a estar almacenando dolor. Si tú ves tu pasado más grande que la posibilidad en tu presente y en tu futuro, siempre vas a tener esto almacenado y sin saldar. No podemos dejar cuentas sin saldar. Cuando nosotros te exhortamos en esta mañana a que no sigas haciendo layaways, es que no dejes cuentas sin saldar. Y mira qué interesante que en la parte de ese evento histórico donde Jesucristo camina por encima de las aguas y, ¿verdad?, y llega a los discípulos a la barca, mira que él estaba en tierra y mira que sin necesidad de GPS ni nada, él caminó y fue directamente a donde ellos a decir, tengan paz, no hay nada de que temer. Y mira qué interesante, que es la parte más importante, que no importa dónde nosotros estemos, nosotros sabemos que en la situación que estemos, el Señor ya sabe de antemano que la vamos a tener, sabe cómo fortalecernos y va a ir siempre a buscarnos, porque siempre nosotros vamos a tener o debemos de tener esa confianza de que no estamos solos, sino en un momento difícil, y el Señor no garantizó en ningún momento en la palabra que no íbamos a tener momentos difíciles. Vamos a tenerlos, pero con todo y eso, Él iba a estar con nosotros. Una de las, ¿verdad? Y esto los empresarios, una de las razones que han presentado algunos empresarios para eliminar, y lo tomo como analogía, y hacer la comparativa para que ustedes me digan si esto aplica en este caso a nivel emocional y a nivel de relación de parejas. Una de las razones que utilizaron los dueños de establecimiento o los gerentes para eliminar el layaway era porque ocupaba mucho espacio en el almacén. Así es. Y en un momento dado no podían adquirir lo nuevo e inclusive sufrían deterioros dentro de la empresa en lugares específicos por el gran volumen de almacenaje con tarjetitas de layaway.
Así es. ¿Aplica en este caso, nos daña la capacidad de almacenaje? Oh, por favor, y podemos concluir ahora mismo y con esta analogía pudiéramos amarrar el asunto. Claro que sí, fíjate que nuestro cerebro, precisamente donde almacenamos información, se va a sobrecargar, se llena el espacio. ¿Ok? Y nosotros necesitamos liberar y crear, ¿verdad? Esos espacios a nivel de nuestra psiquis, a nivel mental. Yo tengo que poder pensar desde un punto de vista puramente racional, ¿verdad? Puramente psicológico. Yo tengo que poder pensar si de verdad yo tengo alternativas de manejo al alcance, si de verdad yo fui responsable, algo que los individuos, ¿verdad? Lamentablemente le huyen mucho es al asumir responsabilidad. Mire, amado, en lugar de guardar el resentimiento por un evento, analice el evento. Analice el evento y mire qué inherencia usted tiene, qué variables usted puede manejar, qué estuvo en sus manos para hacer, porque ese es el aprendizaje personal. El resto voy a tener que soltarlo y el aprendizaje lo podré utilizar prospectivamente. Si hubo algo en particular en eventos pasados, no los arrastre con usted, porque ese es el almacenamiento, ¿verdad?, que nosotros seguimos acumulando y teniendo en estos espacios a nivel emocional, donde no puedo ver más allá porque mi visión está totalmente bloqueada. Tengo 1000 cosas almacenadas frente a mí que me impiden, ¿verdad?, no me permiten ver más allá. Si nosotros tenemos la posibilidad, lejos de cargarnos con 1000 pensamientos que ninguno nos lleva a ningún lugar, fíjate que el pensamiento sigues dándole vuelta y te mantiene dentro de un torbellino que cuando te das cuenta que vas tratando de salir, la misma vuelta vuelve y te absorbe y te arropa nuevamente. Tómate un espacio, haz un detente y mira desde afuera qué es lo que mantienes dentro de ese almacenaje, qué es lo que mantienes dentro de aquellas bolsas que se guardaban, ¿verdad? De Leaway con las tarjetitas. Si usted se siente a evaluar hoy y mira las fechas de las tarjetitas, simbólicamente hablando, usted sabe desde cuándo usted pudiera tener cosas almacenadas, probablemente desde su niñez, desde su adolescencia, en su relación de pareja. Usted puede llevar 30 años de casado y las tiene desde el noviazgo. ¿Cuándo es que saldamos el Leaway? ¿Cuándo es que limpiamos? ¿Cuándo es que liberamos? Para que entonces obviamente nuestro pensamiento esté un poco más limpio y nosotros podamos ser un poquito más racionales. Eso es bien importante. Y cuando entiendas que no lo puedes hacer, siempre recuerda que Dios camina por encima de lo que ves complicado, que Jesucristo siempre está por encima del problema. Tal vez tú quieres que, ¿verdad?, no pase el problema, pero el Señor también se manifiesta justo en medio de la dificultad donde tú ves que no hay salida, y ahí mismo es donde Jesús le dice a la persona, como le dice a Pedro, vente conmigo y camina. Y la historia registra solo 2 hombres que caminaron por encima de las aguas, Cristo y Pedro. Bueno, ustedes nos invitan, a mí en lo personal me están invitando a dar un viajecito al almacén, verificar qué es lo que hay allí, chequear y comenzar a sacar todo afuera. Y mientras ustedes hablaban, yo pensaba que en un momento dado, esas casitas de aluminio que uno tiene, yo tenía una allí en mi casa. Y yo dije, hay que sacarlas porque esto trae sabandijas. Créeme que no le dieron sabandijas ni a la coa ni al machete, que son de metal, sino a las otras cosas que estaban allí que no debían estar, que representan ser como papel, tela y cosas que uno no tenía. Y a veces uno peleando con el vecino. Sí, peleando con el vecino. No, porque, oye, pues si tienes ahí un montón de cosas que tenés. Esta sierra, los ratones estos me la dañaron, le comieron el cable. Sí. Ellos se comieron el cable porque tú tenías cosas almacenadas allí que no eran para almacenar. Claro. Sí. Eso es así. Qué revoluto ha formado aquí Esteban. Eso. No. El revolú es compartido. Yo creo que es importante. Yo creo que es importante, amados, que sí, es importante que entendamos la salud mental, mis amados, para nosotros es vital. Y, ¿verdad? Mi mamá dice que es un hilito bien fino sobre el cual nosotros estamos queriendo hacer balance todos nuestros días. Tenemos que recordar, amados, que se guarda en nuestra mente mucha toxicidad y eso que lamentablemente, como decimos, esos ratoncitos vienen a destruir o esas sabandijas se nos van colando.
tú te das cuenta de que se cuelan cuando llevan mucho tiempo, porque según lleva tiempo el deterioro de las cosas sigue obviamente dañando. Por lo tanto, fíjate que se daña muchas veces desde adentro por el tiempo que llevamos con ese almacenamiento sin trabajar. Así que, amado, saldemos deudas, cerremos capítulos, botemos las tarjetitas con las 1000 fechas viejas y miremos hacia adelante, dejando lo que queda atrás, proseguimos a lo que está adelante. Recordando siempre que preservar nuestra salud mental, ¿verdad? Es una decisión, pero siempre la vamos a poder hacer si confiamos en el Señor y nuestra confianza plena está en el Señor de que Él nos cuida y nos guarda.